Saludos, Hare Krishna, buen día a todos, bienvenidos. Nuevamente continuamos con el Bhagavatam. Hoy el texto 49 en el capítulo 13. 1.13.49, vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soyam Adya Maharajam Bhagavan Bhuta Bhavanam Kala Rupo Bhatirnosyam Abhavaya Suradvisam. La traducción es la siguiente. Narada Muni dijo: esa suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, disfrazado del tiempo que todo lo devora, ha descendido ahora a la tierra para eliminar del mundo a los envidiosos. Esa suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, disfrazado del tiempo que todo lo devora, Kalarupa, ha descendido ahora a la tierra para eliminar del mundo a los envidiosos. Este verso de hoy y el de mañana, que serían el 48, 49 y 50, están incluidos en una pequeña subsección, en una pequeña sección de versos en los cuales Narada Muni hace referencia a ciertas cualidades y se refiere a Dios, como en este caso estaba hablando en el día de ayer dijo que Él es el que penetra todo y está dentro y fuera de todo, y hoy está mencionando cómo Él en la forma del tiempo eterno acaba con todo, y especialmente de manera explícita Él menciona que acaba, Dios destruye, podemos decir, o elimina, o acaba con, en la forma del tiempo eterno, Narada Muni lo menciona así, acaba con los envidiosos. Prabhupada va a mencionar un poco acerca de esa característica, la envidia. En realidad, él lo va a dejar ahí entre líneas, el asunto de la envidia. Vamos a encontrar un par de cosas llamativas y un par de pistas interesantes para, como en cualquier otra filosofía, es vital, como en este caso estamos o vamos a adentrarnos en el asunto de la envidia, es vital que conozcamos cuál es el concepto de envidia que el autor está usando, ¿no? Bajo qué concepto está hablando de la envidia él, porque o si no, posiblemente en nuestra lectura interpretemos algo diferente de lo que él quiere decir. Y es importante, como digo, que hagamos eso porque especialmente el verso mismo menciona cómo Krishna aparece o ejerce su poder, su influencia y su soberanía para destruir y eliminar a los envidiosos. Así que vale la pena determinar qué es la envidia para saber si yo estoy en esa categoría, si yo entro ahí en ese grupo. O al menos qué características cumple o de qué maneras podemos identificar la envidia principalmente en uno mismo, ¿no? El objetivo de esos abordajes de las escrituras y esos análisis que hacemos en relación al comportamiento humano, siempre el objetivo de esos temas es echar un vistazo hacia adentro, ¿no? Es un tanto común, mismo dentro de la práctica devocional, también fuera de la vida devocional, de alguna manera es común que cuando sale el tema del el asunto de la personalidad y los, si podemos decir, los imperfectos que
naturalmente acompañan a todas las personas, a todo el carácter de las personas, es natural que uno inmediatamente o tarde o temprano piense que, esto que están describiendo es tal cual como mi primo, tal cual como ella, como él. Y si bien es verdad, esos desperfectos en el comportamiento están en todos, en realidad se busca que uno primero eche un vistazo a uno mismo, ¿no? Antes de ponerse a pensar que esto que están diciendo es tal cual lo que le pasa a ella o lo que le pasa a él. Es para uno mismo en realidad. Y obviamente, bueno, no es tan obvio, pero al mismo tiempo cuidarnos de no levantar el brazo y señalar a alguien más. Claro, eso es simbólico porque uno puede quedarse con los brazos en los bolsillos y mentalmente pensar que estos textos, ojalá si los leyera tal persona, se lo voy a mandar en un chat para tal vez así entiende. Voy a publicarlo para tal vez así, voy a publicarlo en mi muro, tal vez así entienden algunos. Cuidarnos de eso, por un lado, el pensar en los demás, en lo imperfecto del carácter de los demás, pero al mismo tiempo cuidarnos del otro extremo, de tomar estas cosas y castigarnos, ¿no? Y caer en el castigo de que yo tengo demasiado de esto, es que yo soy culpable y la culpa tampoco lleva a un lugar muy grato y muy seguro, así como el señalar con juicio insano a los demás. La culpa también nos lleva a un lugar, casi al mismo lugar. En realidad no es el mismo lugar, pero la sensación es la misma. Tanto el prejuicio como el juicio con otros, juicio moralista hacia otros, me hace a mí separar esa persona de Krishna y Krishna y el Señor Supremo quedan fuera de la ecuación. Y cuando yo me quedo como el culpable también, lo mismo ocurre. Termino separado de Krishna. Así que podemos cuidarnos de evitar ambas cosas. Entonces vamos a leer el significado, ¿sí? La traducción nuevamente. La suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, disfrazado del tiempo que todo lo devora, Kalarupa, entre paréntesis, ha descendido ahora a la tierra para eliminar del mundo a los envidiosos. Vamos al significado. Hay dos clases de seres humanos, los envidiosos y los obedientes. De entrada, preocupada. Con esa sola línea del significado nosotros pudiéramos estudiar suficiente y dialogar y analizar suficiente. Con esta sola primera línea en donde él dice hay dos clases de seres humanos, envidiosos y obedientes. Punto número uno. Srila Prabhupada como un acharya que es, vale la pena y brevemente voy a mencionar cuál es la diferencia de un acharya y un maestro espiritual. ¿Por qué razón se hace referencia a los grandes acharyas y no solamente decimos los grandes maestros espirituales del pasado? Y es que un acharya, entre otras características, tal vez la principal es que él sabe cómo, por un lado, tomar la herencia que él ha recibido de sus antepasados, de todo ese linaje de sabios y Vaishnavas y santos, tomar esa herencia y presentarla de tal manera con compasión, con inteligencia, con pericia, presentarla a un público en particular, ¿no? A una audiencia en particular. Y es lo que hace Prabhupada. Prabhupada indudablemente traduce el bhakti de manera muy experta, con mucha pericia, un bhakti, vamos a decirlo así, que florecía ese servicio devocional, que el lugar donde Prabhupada creció, la India, y especialmente en, en Brindavan, por un lado, que si bien es cierto, Prabhupada no creció allí, en Brindavan, pero ese lugar que tiene de por sí, de un vistazo sociocultural, tiene tantas cosas diferentes a Occidente. Y Prabhupada como una acharya, entonces toma toda esa herencia y es capaz de traducirla a un Occidente muy, muy lejano
tanto físicamente, tanto geográficamente, como moralmente, muy lejano en sus propias convicciones, Occidente de Vrindavan. Y Prabhupada sabe recoger, como la labor de Acharya, sabe recoger la esencia, y es por eso que él puede transmitir y traducir en un idioma diferente, no solamente del sánscrito o del hindi al inglés, sino un idioma cultural también. Como el Acharya conoce la esencia, sabe presentar la esencia, quitar cosas que se pueden cambiar, que se deben cambiar para que siga floreciendo el Bhakti, y lo presenta. Eso por un lado. Y por otro lado, el Acharya conoce, o los Acharyas conocen a profundidad las, aquellas cosas milimétricas, detalles milimétricos del Bhakti. Por ejemplo, tenemos en la Bhagavad Gita. En la Bhagavad Gita hay un momento, en realidad Krishna, casi todo el tiempo en donde Krishna aparece en las páginas de Bhagavatam o Bhagavad Gita, él, si lo notamos, él generalmente está con una sonrisa. No una sonrisa de oreja a oreja, pero una, una leve sonrisa. Y cuando Arjuna le demuestra que él está afligido y Arjuna lo expresa, las manos me tiemblan, el vello se me está erizando, la boca se me secó, y él dice, no voy a pelear. Y Krishna, viéndolo en aquel estado, Krishna antes de responder, dice las escrituras, dice la Bhagavad Gita, que con una pequeña sonrisa, levemente sonriendo, respondió. Y en otros momentos también vemos a Krishna haciendo ese mismo gesto. Ahora, nosotros, estudiantes, podríamos inferir o la palabra, una acción, un verbo muy, muy conocido entre los devotos de nuestra comunidad de la ISKCON, es, nosotros podríamos especular el por qué Krishna siempre está sonriendo, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es que Krishna, como está viendo alguien podría especular de esta manera, Krishna porque está viendo aquella escena, entonces le da risa de ver a Arjuna afligido, entonces él sonríe. O alguien podría decir, no, lo que pasa es que Krishna está sonriendo porque al momento que está hablando con Arjuna, él está recordando a las gopis y se está recordando de sus amigos en Vrindavan. O alguien podría decir, no, lo que pasa es que Krishna está sonriendo porque él sabe que, a pesar de que está hablando con Arjuna en el campo de batalla, más tarde él va a venir como Chaitanya Mahaprabhu y está pensando. Hay tantas, o habrían tantas opciones por las cuales Krishna sonríe en esos momentos, pero es aquí donde entran los acharyas. Y los acharyas, los grandes acharyas, vienen y nos dicen, no, Krishna está sonriendo por esto y esto y esto. Krishna usa una pluma de pavo real en la cabeza por esta razón. Y Krishna tiene el color de sus labios, son un tipo de rojo, por esta razón. Y los grandes acharyas conocen esos detalles muy, por un lado, muy, muy íntimos, podríamos decir, muy confidenciales, muy cercanos, sí, de mucha cercanía, que no hay otra manera de conocer esos detalles más que acercándose a uno de esos grandes acharyas. Y es lo que Prabhupada hizo a la hora de transmitir escribir el comentario de su propio comentario del Bhagavatam. Y es que él leía el comentario que hicieron del Bhagavatam otros acharyas previos. Porque, repito, esos acharyas tienen una de las características de ellos es esa, el saber reconocer detalles. Por ejemplo, y es lo que Prabhupada hace, ustedes lo han notado, en este verso hoy no ocurre, según yo, sí aquí. No, en este verso ocurre de manera leve, pero hay algunas ocasiones en donde Prabhupada dice, ustedes lo saben, en este verso es significativa la palabra rupa, porque rupa significa esto, esto y esto, entonces a Krishna se le llama rupa, y él da toda una explicación basada en su propio criterio como acharya de que esta palabra en todo el verso es significativa. Mientras que un estudiante novicio, digamos, novato, como en nuestro caso, podríamos leer el verso y ni siquiera prestar atención a lo significativo de esa palabra. Y ese, nuevamente, es una de las... y Prabhupada lo hace constantemente en este significado, lo vamos a ver un poco, como él
saca ciertos detalles que va acompañando al alumno diciéndole, hey, mire, preste atención en este detallito. Esa pequeña palabra es importante, dice Prabhupada. Este pequeño detalle que Krishna sonríe en el campo de batalla es importante. Préstele atención a eso. O alguien, para cerrar el tema de la charya, alguien podría decir, bueno, en mi especulación, mi inferencia es que para hacer un buen Bhakti Yoga, el discípulo necesita disciplina, ¿no? Porque si no tiene disciplina, no va a llegar lejos. Y lo cierto es que esa sería una buena conclusión, ¿no? Sin embargo, los acharyas, en nuestro caso, el acharya más próximo que tenemos, que es Srila Prabhupada, Prabhupada dice una de las cualidades más importantes es la sinceridad, por ejemplo. Y él como acharya, en sus libros entonces describe qué es la sinceridad. Aparte de enfatizarlo cada tanto, en la Bhagavad Gita hay 2, 3 textos en donde él describe qué es lo que es la sinceridad. Y de esa manera, aquel estudiante que está despierto, que está atento, que está escuchando con sumisión, el acharya le va revelando ciertos detalles mínimos y le va transmitiendo la esencia para que él sepa, ese estudiante sepa, cómo ejecutar ese bhakti en cualquier circunstancia en que se encuentre, que la vida lo ponga. Cómo transitar nuestra estadía en este lugar, cómo transitar esta vida y luego posicionarnos al final de la vida en el umbral de la muerte, de tal manera que en ese momento tan crucial e importante, según esta filosofía, yo pueda ser capaz de recordar la esencia por haberla aprendido de mi acharya, recordar la esencia y regresar con Krishna. Así que digo todo esto porque vamos a volver al verso. Prabhupada, ahora vamos a volver a la primera línea. Prabhupada, como acharya y como autor, él presenta principios generales y así como en este caso él está diciendo que hay 2 tipos de personas, envidiosos y obedientes. Y podría parecer que eh, es muy radical esto, podría dar la impresión de que o es blanco y negro. Y Prabhupada va a describir un poco a ambos y podríamos decir, bueno, yo no soy ni tampoco así un envidioso, así bruto, así bien hecho, un buen envidioso, pero tampoco soy así que digas qué barbaridad, qué cantidad de obediencia la que tengo en mi vida, ¿no? Prabhupada presenta esos 2 caracteres para, como en un sentido didáctico, podemos decir, para que la persona pueda tener la visión amplia de dónde empieza el termómetro y dónde termina, y ubicarse ella, determinar a través del autoconocimiento y el estudio, determinar en qué momento, en qué medida se encuentra, ¿no? En qué gradación se encuentra. Pero no querría decir, y Prabhupada hace esto con frecuencia. Prabhupada habla de los devotos y los no devotos. Habla de los suras y los asuras, que eso sí lo voy a mencionar aquí. Que no necesariamente o somos completamente obedientes o completamente envidiosos. Presenta las características de ambos para entonces ir determinando a través de la observación en donde nos encontramos. Vamos a leer y al final vamos a mencionar un poco de cómo Prabhupada presenta la envidia. ¿Cuál es el concepto de envidia que está plasmado en las palabras de Prabhupada, que es un tanto diferente al concepto común, podríamos decir, o el concepto sí, que hay en el común de la sociedad? Seguimos entonces. Hay 2 clases de seres humanos, los envidiosos y los obedientes. Como el Señor Supremo es único y es el Padre de todos los seres vivientes, los seres vivientes envidiosos también son hijos suyos, pero a ellos se les conoce como asuras. Sin embargo, los seres vivientes que obedecen al Padre Supremo se llaman devatas o semidioses, ya que no están contaminados por el concepto material de la vida. Aquí está lo que decía. Esto que acabamos de leer puede meternos en un problema, ¿no? Porque por un lado, Prabhupada dice, los envidiosos son los asuras. Y si ustedes recuerdan, no sé quiénes de ustedes recuerdan, cuál es la definición de asura que Prabhupada da en otras páginas.
Y esa definición es demonios. Prabhupada lo define así en varias ocasiones. Y aquí acabamos de leer de manera textual que Prabhupada dice, los devatas son los obedientes, o sea, semidioses. Y ahora estoy en un problema porque yo ni soy un demonio, porque como se dice en México, yo le echo ganas, yo me esfuerzo, pero tampoco soy un semidios, ¿no? Si me veo a mí mismo así, tengo la suficiente sinceridad y la suficiente cordura como para decir, yo no soy un semidios. Entonces, ¿dónde me encuentro? Y nuevamente, eh, observando las cualidades de ambos, podemos ir por un lado cultivando, tratando de cultivar más las cualidades que nos interesan. Si a alguien le interesa volverse realmente un demonio cruel, también el Bhagavatam va a encontrar información de cómo hacerlo. No, no sé, en esta audiencia que todos los días me acompaña, no sé cuáles son sus motivaciones, supongo que son igual a las mías, de cultivar más cualidades divinas, ¿no? Más cualidades, como Prabhupada lo dice en este contexto, cualidades de semidioses. No sé ustedes, pero para mí es extraño verlo de esa manera y decirlo de esa manera, de que estoy intentando cultivar cualidades de semidios para ser un semidios. Escucha un tanto, como digo, extraño al menos para mí, porque es como un tipo de, ¿cómo se llama esto? Eh, no sé si decir narcisismo, al menos de entrada, al menos me da esa impresión, porque el bhakti va buscando al contrario, ¿no? Que la persona se vuelva un devoto de Dios, y un devoto, en muchas ocasiones se habla de un devoto, un simple sirviente de Dios, sirviente simple, y afirmar que yo estoy buscando cultivar cualidades para ser un semidios. Digo, es extraño. Pero metiéndonos en el contexto de este verso, pues, es así. Sigo leyendo. Los asuras no solo están envidiosos del Señor hasta el punto de incluso negar la existencia de Dios, sino que también están envidiosos de perdón, de todos los demás seres vivientes. Aquí quiero mencionar algo. En el capítulo 16 de la Bhagavad Gita, Prabhupada, vamos a ver. Lo tengo por aquí a mano. Es un verso que vale la pena ver. Gracias. 16, 18. Ustedes van a ver qué interesante es esto. Porque Prabhupada está diciendo aquí que una persona movida por la envidia llega a negar la existencia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Vamos a ir, porque tampoco quisiera desviarme tanto tiempo acá. Mejor una ventana nueva. Si ustedes están viendo esto. No. Ahora les voy a mostrar. Podríamos decir que cómo está relacionada la envidia con el hecho de negar a Dios. Y vean aquí cómo lo pone Prabhupada. Es únicamente uno de los versos en donde él habla de ello. Confundidos por el ego falso, perdón, 16, 18 de la Gita. ¿Ustedes están viendo esto? Sí. Confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, los demonios, o sea, los asuras, se vuelven envidiosos de la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos y en el cuerpo de los demás, y blasfeman contra la religión verdadera. Interesante que aquí también se menciona el punto de que Dios está situado en el cuerpo de ellos, igual que en el Bhagavatam que estamos leyendo hoy. Vean lo que Prabhupada va a decir aquí. ¿Dónde está? Como una persona demoníaca siempre está en contra de la supremacía de Dios, a ella no le gusta creer en las escrituras. Ella envidia tanto a las escrituras como a la existencia de la suprema personalidad de Dios. Esto es resaltante y curioso porque aquí Prabhupada está hablando de una persona que envidia ya no solamente a una persona, sino que envidia a las escrituras. Y como digo, este es un verso nada más en donde él habla del tema.
en otros textos de la misma Gita, presenta a Prabhupada la envidia como aquel acto de menospreciar, de pensar que en este caso las escrituras no es para tanto. Y eso también, esa actitud de menospreciar, de sentirme yo, de encontrar yo siempre una razón por la cual yo soy superior a esto, en ese sentido, Prabhupada está presentando la envidia. Y Prabhupada dice aquí que la persona envidia las escrituras, o sea, no, no las piensa que son para tanto. O sea, las desdeña como un lenguaje también, una palabra usada por Prabhupada. Las ve con desdén, con menosprecio. Por lo tanto, como ve con menosprecio a Dios, entonces termina no creyendo porque es algo ilógico Dios, es algo que no tiene sentido, movido por la envidia, movido por esa percepción que tiene de sí mismo de que yo soy mejor que todos y estos libros no son nada, y ni Dios, todo es menor que yo. Y Prabhupada agrega algo más interesante aquí también, dice, ignorando todo esto, de hecho, se envidia a sí misma, la persona, y envidia a los demás. O sea que llega al punto de estar tan cubierto por la ignorancia que en realidad menosprecia su propio ser y se envidia a sí mismo y se boicotea a sí mismo y menosprecia su propio ser espiritual, y lo cual es terrible. Así que preocupada, a volver al texto de hoy. Vamos a ver. Los asuras no solamente están envidiosos del Señor hasta el punto de incluso negar la existencia de Dios, sino que también están envidiosos de todos los demás seres vivientes. O sea, menosprecian a todo el mundo. Cualquier cosa hecha con esfuerzo, cualquier cosa hecha grande, de beneficio a los demás, una persona envidiosa siempre encontrará fallas y faltas en eso si lo que está buscando es eso, ¿no? La preponderancia de asuras en el mundo es corregida de vez en cuando por el Señor, cuando los elimina del mundo y establece un régimen de devatas, tal como los pándavas. Vean que nuevamente Prabhupada habla de los devatas o devatas, hablando de devotos. Y en nuestro caso, bajo esta perspectiva, nosotros caemos en la categoría de semidioses, ¿no? De devotos. Alguien podría decir, bueno, es que nosotros no somos devotos. Y lo cierto es que eso es muy escuchado, de que yo no soy un devoto. Y en un sentido, vamos a decirlo, que poético es muy agradable, ¿no? Todos sabemos que, bueno, aquellos que estamos más familiarizados con el Bhakti, sabemos que existen los libros como el Bhagavatam y la Gita, y también existen las canciones, la poesía Vaishnava, y ambos son muy profundos. Y la poesía tiene una cierta licencia que es de uso poético, así como tienes una licencia para manejar carros o para manejar camiones. La poesía tiene una licencia para tomar las enseñanzas de las escrituras y ponerse a sí mismo el autor como un inútil, como como un estorbo, y etcétera. Y todo el tiempo cuando aparecen esas palabras, siempre es en la poesía, en la poesía Vaishnava. Pero las escrituras siempre dicen que en realidad un devoto neófito, ok, pero un devoto que se esfuerza es un devoto. Devoto de calidad o en el estado neófito, pero igual es un devoto. No vale, no se vale decir que no soy un devoto. Se vale decir que no soy un devoto maduro, ahí está mejor. No soy un devoto perfecto, ahí está mejor. No soy una devota experta en todo, ahí está mejor. Pero decir que no soy un devoto, que no soy una devota, eso podemos decir que puede entrar en la categoría de envidiarme a mí mismo, de no creer realmente en que en realidad lo que soy, siguiendo las escrituras, es que soy un devoto puro, que por el momento estoy cubierto por la ignorancia y por la lujuria y tantas cosas, pero todo el tiempo soy un alma pura. Entonces, en un sentido podría caer como dentro de la categoría de envidiarme a mí mismo. El decir que no, yo no soy un devoto, soy un intento de... Y como digo, suena agradable,
Pero lo cierto es que las escrituras dicen que hay 3 tipos de devotos y uno de ellos es el devoto inicial, el devoto neófito, el devoto novicio, y una persona que hace su esfuerzo por ser un devoto, aunque sea novicio, es un devoto, es un Vaishnava. Y por un lado, todas las escrituras, todos los acharyas, el linaje previo de maestros espirituales que nos respaldan, están allí para que avancemos. No se vale ser un devoto neófito la vida entera. Puede ser que yo me sienta siempre un sirviente de los demás y eso se espera que yo sea siempre sumiso, sirviente, amigable, respetuoso con los demás. Y que no llegue un momento en el que yo diga, sí, ya soy un devoto maduro, todos sírvanme y todos reconózcanme. Cuando una persona haga eso, sí estaría en problemas, ¿no? Pero se espera que un devoto, incluso novicio, estudiante y aprendiz, se espera que él saque provecho de todo lo que los grandes acharyas nos han regalado, ¿no? Todos aquellos grandes instrucciones, consejos, pistas, herramientas. Y los acharyas esperan que los acharyas como Prabhupada y todos esos grandes acharyas esperan que el devoto neófito sea lo suficientemente inteligente para sacarle provecho a toda la ayuda que ellos están dando y han dado en la forma de libros. Así que tampoco se vale decir que soy un devoto neófito, que soy un devoto, como digo, el, el sentimiento siempre estará de que la persona entre más progresa, entre más avanza, le va a ocurrir algo similar a lo que en Occidente le ocurrió ¿a quién? A Sócrates. Que Sócrates, el hombre era un sabio, ¿no? Y él llega al punto en el que se da cuenta de que entre más aprendo me doy cuenta que más desconozco, ¿no? Entre más progreso en el conocimiento me doy cuenta que hay más cosas que no entiendo. Por lo tanto, él dice, yo solo sé que nada sé. Pero seguía cumpliendo su deber como hombre inteligente y seguía aportando a la humanidad. Entonces, para nosotros aplica igual. Está bien el sentimiento de que entre más progreso yo me siento más que soy un sirviente de los demás. Yo me siento más que no he hecho nada por mi maestro espiritual, pero sigo esforzándome. Y en el esfuerzo el esfuerzo se manifiesta en que a pesar de que internamente el devoto se siente que no es suficiente lo que hago, pero ese sentimiento no lo bloquea a sentirse y a ser, de hecho, un inútil. Posiblemente se sienta un inútil, pero todo su esfuerzo externamente tiene muchos resultados. Y él o ella saben que me puedo esforzar más, pero sigue esforzándose. Diferente a sentirme que soy un neófito, sentirme que soy un inútil y de hecho actuar como un inútil y no hacer nada para ayudar a la misión de los acharyas. Así que el sentimiento puede ser que sea válido, pero que no nos detenga para seguir aprendiendo, que no nos detenga para ser útil de verdad. Falta un pedacito del significado. Sí. Leo el significado para terminarlo y luego vamos con esta reflexión de Sol en el chat. Op. Krishna no es peligroso en absoluto, sino que más bien es la forma trascendental de la eternidad, del conocimiento y la bienaventuranza. A los devotos se les revela su verdadera forma, y a los no devotos se les presenta como Kala Rupa, que es una forma causal. Esta forma causal del Señor no les agrada a los asuras en absoluto y por lo tanto piensan que el Señor no tiene forma, con el fin de sentirse seguros de que el Señor no los destruirá. Bueno, Prabhupada, entre líneas, termina señalando cómo a los que son obedientes, él termina el significado hablando del temor que tienen los asuras, ¿no? Inició el significado hablando de obedientes y envidiosos. O sea que todo el significado de Prabhupada está enmarcado muy expertamente. Él como autor sabe hacer eso. Aquellos obedientes que están mencionados en la primera línea, diferente de los envidiosos, tienen diferentes sentimientos hacia el Señor, en la presencia del Señor. Los envidiosos mencionados en la primera línea terminan, como lo vimos aquí al final del significado,
terminan teniendo miedo de Dios, a tal punto que prefieren no creer en Dios, porque si Dios existiera, pues me va a castigar. Entonces mejor prefiero no creer en Dios. Y los obedientes, como Prabhupada lo puso aquí, los obedientes reciben, como dijo él al final de este significado, reciben desde dentro del corazón. Ayer creo que mencionamos esto, o antier. Desde dentro del corazón reciben una experiencia clara y directa y vívida de Dios. Por lo tanto, están seguros, están satisfechos, están protegidos por Dios, por ser obedientes. Vamos a leer este comentario de Sol y vamos terminando. Ayer estuve viendo un documental sobre las redes sociales. Profundizando un poco, estamos en una época donde las redes sociales llevan a muchos a pensar que no son atractivos y a otros pensamientos negativos que los llevan muchas veces al suicidio. Ayer hablábamos de evangelizar a todos, pero ¿cómo llegaremos a tantas personas donde la tecnología va a millón y pareciera que nos toma ventaja? Sol, sabes que como lo has puesto y me lleno, al leer lo que tú pones, me lleno de emoción, puedo decir, en el sentido de, me quedo a veces, no sé si tú lo percibas así también, me da la impresión que tu emoción es similar a un cierto tipo de impotencia, ¿no? Es que realmente la sociedad, la pobre sociedad va a millón, como pusiste, Sol, y qué doloroso, ¿no? Que no podamos ir por lo menos un poquito más rápido, ¿no? Y llegar a tantas personas y jóvenes, tanta gente que, como tú lo pones, está siendo confundida, ¿no? Y perdiendo valor hacia sí misma porque piensa que el valor que tiene que darse es igual a la belleza de Instagram y a la belleza de las fotos con filtro. Y tú terminaste preguntando cómo hacer, cómo llegamos. Quisiera, Sol, tener esa respuesta. Casi a diario yo me pregunto lo mismo. ¿Cómo hacer para llegar a más personas? Y sabes que lo comparto con todos. Casi a diario pienso en eso y muy frecuentemente me lleno así como, por un lado como de emoción, como me siento así como impotente a veces también, como un tanto triste por no poder hacer más. Y a veces también un tanto, no sé si decir como culpable, como reprochándome a mí mismo de que pudiera hacer más, pudiera al menos intentar seguirle el ritmo a esas redes sociales que va a millón, como dijo Sol. Pero una de las cosas que podemos hacer, mismo a pesar de que parezca poco, es ayudar a Prabhupada en su transmisión de conocimiento. Que este intento que hacemos a diario es nada más un pequeño, muy pequeño intento y salimos beneficiados algunos, ¿no? Pero Prabhupada diseñó el sistema de distribuir sus libros, que al ritmo de las redes sociales, el ritmo de la distribución de libros es menor, comparados, y el alcance de las redes sociales es una cosa monstruosa a comparación de los libros de Prabhupada alcanzando a las personas. Pero esa es una forma mediante la cual podemos ayudar. Y en diciembre es común y es una tradición ya que los discípulos de Prabhupada, los seguidores de Prabhupada, intentan distribuir más libros para que de alguna u otra manera de miles y millones de personas que están metidas en las redes sociales siendo engañadas, por lo menos una va a ser tocada por este libro, por lo menos una persona va a recibir este libro y estoy seguro al menos que una persona va a ser tocada, ya que no podemos cambiar a miles, podemos con la fe en que ese libro va a llegar a alguien que va a cambiar su vida y va a redireccionar su vida. Y al mismo tiempo hay otros sistemas también podemos abrir espacios de convivencia, espacios para invitar nuevas personas, espacios atractivos en donde podamos darle a las personas que invitemos compañía de calidad, amistad de calidad. Podemos crear ambientes en donde podamos tener una charla realmente atractiva, realmente de interés para las personas. Podemos organizar eventos
culturales, de tal manera que las personas tengan un lugar en donde abocarse y que encuentren verdadera amistad. Ese es uno de las características Vaishnavas también, que el Vaishnava, dicen las escrituras, sabe cómo llegar al corazón de los inocentes que terminan siendo desencaminados. Y nosotros podemos hacer eso también, generar espacios, como digo, eventos, para que la persona encuentre un grupo de personas que lo valoran a él, que la valoran a ella, no por cómo se toman las fotos en Instagram, sino que te valoramos por quién eres. Y en ese sentido, los Vaishnavas tienen muchas herramientas para aprender a valorar a los demás por lo que son. Y eso podemos hacerlo también, Sol. De momento, podemos, si no encontramos cómo hacerlo, cómo empezar, podemos seguirle pidiendo a Krishna inteligencia, fuerza, recursos, tiempo, amigos para poder manifestar y poder generar esos espacios. Y Krishna está dispuesto a ayudarnos en ese sentido. Y ese es el corazón de nuestro movimiento, es el corazón de los Vaishnavas en realidad. El poder, para Dukkha Dukhi es una frase que describe al corazón de los Vaishnavas, y es que ellos sufren al ver el engaño que los inocentes de la sociedad tienen. Y ellos intentan hacer actividades para que en la sociedad no haya tanta gente sufriendo, a tal punto que, como tú lo dijiste, Sol, y como las estadísticas lo muestran, muchas personas lamentablemente deciden terminar con su vida. Vamos a seguir orando y pidiendo a Krishna por más inteligencia y recursos y determinación para ayudar a más personas. Angie dice lo siguiente: esforzarse con confianza para que aunque uno se sienta inútil, se pueda seguir en su servicio sin perturbación, esperando la mejora constante en el servicio con humildad. Sí, Angie, gracias. Efectivamente, a pesar de yo sentirme inútil, mis esfuerzos no son inútiles. Así como Bhaktivinoda Thakur escribe en sus canciones: mi querido Señor, he desperdiciado mi vida, no me di cuenta que desperdicié mi vida y soy un inútil. Es el sentimiento de él, pero la obra manifiesta de él es cientos de canciones, cientos de poemas. Bhaktivinoda Thakur hacía lo que nosotros estamos hablando aquí con Sol, hacía muchos programas, y él inauguró el sistema llamado Namahata, y él hacía festivales en la casa de cada persona y cantaba canciones, componía música, cocinaba, llevaba prasadam para todos. Bhaktivinoda Thakur estaba activo y es un ejemplo increíble de una persona que empujó de una manera a una escala tan grande, y ni siquiera tenía redes sociales, ni StreamYard, ni Facebook, ni YouTube, y alcanzó a tantas personas. Pero él escribe en sus poemas que me siento inútil. Así que el sentimiento es bueno, pero que ese sentimiento no me bloquee a realmente ser un inútil en la práctica, sino esforzarme, sacar provecho de todo, hacer lo mejor que pueda, y al mismo tiempo ese sentimiento de inutilidad siempre está acompañado con la satisfacción de estar en compañía de Krishna. No es que me siento inútil y por lo tanto me siento separado de Krishna. Ese sentimiento de inutilidad está también relacionado con un sentimiento devocional, espiritual. La persona está cerca de Krishna, y por estar cerca de Krishna es que me siento inútil, porque sé que puedo hacer más por ti, Krishna, que es diferente a sentirme inútil, y ese sentimiento de inutilidad me separa de Krishna. Entonces dejo de leer, dejo de cantar, dejo de asistir al templo, porque soy un inútil. Son dos cosas distintas. Vamos a terminar aquí con esta plegaria de Sol. Krishna, te pedimos fortaleza para seguir ayudando a otros. Me preocupan mis hijos y los hijos de todos. Wow. A mí también me preocupan los hijos que no tengo. Me preocupo yo mismo, por mí mismo. Me preocupan los hijos de Sol y los hijos de tantas personas. Y ojalá que Krishna, sí, danos más
inteligencia y fuerza y todo lo que necesitemos para ello, para seguir transmitiendo y llevar ese mensaje de la Bhagavad Gita hoy día, de la manifestación de la Bhagavad Gita. Krishna, danos inteligencia para absorbernos en la Bhagavad Gita, poder vivir realmente la Bhagavad Gita en mi vida y poder transmitirla a otros, poder transmitir ese conocimiento trascendental que las personas necesitan, porque realmente nos preocupan, yo me incluyo, nos preocupan los hijos de Sol y los hijos de todos los demás, nos preocupa la humanidad inocente, perdida y sufriente. Queridos, estimados Vaishnavas, espero que tengan un muy bonito día hoy, que es el día de la aparición, el día en el que Krishna habló con Arjuna, la Bhagavad Gita, y que pueda ser muy provechoso para potenciar su comprensión espiritual, potenciar sus deseos espirituales como el deseo de Sol expresado aquí hoy, potenciar su amor hacia Krishna, su compasión hacia los demás, potenciar su entendimiento de la Bhagavad Gita, para mí también, indudablemente. Y, en fin de cuentas, estar más cerca de Krishna. Espero que tengan un muy bonito día hoy y nos vemos mañana. Hare Krishna. Gracias, acabo de ver este mensaje de Jesús Matilde. Entre muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por alcanzar la perfección, y entre aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. Eso dice Krishna a Arjuna. Gracias, Jesús Matilde. Y gracias a todos. En realidad, gracias a todos ustedes por su compañía de esta forma siempre, porque el mantenernos constantes escuchando y estudiando de las escrituras nos capacita, nos vuelve cada vez más, un poco más, mejores instrumentos en las manos de Krishna para poder ayudar a otros. Así que gracias a ustedes también. Mis saludos y mis reverencias y mi agradecimiento a ustedes también. Hare Krishna. Hasta mañana.